Un consumado manipulador deja un rastro de mentiras. No es médico, no es científico, ni ha sido nunca un verdadero marido. Pero en cambio, sí es un fabuloso estafador. No solo quería devolverme la juventud, sino que me quería como pareja. Pero sus tretas se vuelven mortales cuando se infiltra en un insólito grupo de creyentes. Encontramos muchos vídeos pertenecientes a una supuesta conspiración secreta de ovnis. Y monta una extraña y peligrosa trama. Ella sabía que iba a perseguirla como la perra que era. Sí, lo sabía. Como un conejo asustado en un campo abierto. Lo sabía. Creo que en este planeta hay una fuerte presencia de extraterrestres. También creo que estaban aquí mucho antes que los seres humanos. Y creo que se proponen erradicar a la raza humana de este planeta. En un tramo desierto de carretera, 150 kilómetros al sur de Albuquerque, un obrero halla un pedazo de ropa ensangrentada envuelta en una lona. Las prendas parecen pertenecer a una chica adolescente o a una mujer pequeña. Parece también un trozo de cinta adhesiva. La cinta adhesiva formaba un lazo en forma de 8, una forma característica cuando ha servido para atar las muñecas, y había otro taco de cinta adhesiva con largos cabellos negros pegados. La cual cree poder relacionar este hallazgo con la denuncia de una desaparición. Una mujer de origen asiático, residente en Albuquerque, que lleva 24 horas desaparecida. Envía los objetos encontrados al detective Mike Fox. Las medias parecían pertenecer a una niña de 12 o 13 años. Entonces me di cuenta de lo pequeña que debía ser Gerlie. Los colegas del trabajo de Gerlie Chu Hosenkopf, contable en un banco de Albuquerque, habían denunciado su desaparición. El detective Fox acaba de iniciar la investigación cuando recibió la ropa y la cinta adhesiva. Fox sospecha enseguida que se ha cometido un crimen y se dirige al apartamento de Gerlie en busca de pruebas. Allí, encuentra 3 manchas húmedas en la alfombra y la habitación huele a lejía. Enseguida pensamos que alguien podía haber limpiado de sangre la habitación después de un ataque o algo parecido. Al aplicarles luminol, las manchas se iluminan y confirman la presencia de sangre. Ya no hubo duda. Algo violento había sucedido en su apartamento. Los investigadores también encuentran pequeñas manchas de sangre en el sofá y cortan unas muestras para llevarlas al laboratorio de la policía científica. Incluso son más precisos con la sangre de la alfombra. Recortar un trocito de las manchas de lejía en la alfombra del apartamento de Gerlie. Prefirieron llevarse toda la alfombra. La decisión de llevarse toda la alfombra como prueba fue muy importante. Fue un elemento decisivo en este caso. La policía lanza un operativo en busca de la mujer desaparecida. ¿Pero quién es exactamente Gerlie Hosenkopf? Fox descubre que tiene 35 años y es oriunda de Malasia. Acaba de separarse de su marido, Dyson Hosenkopf, a quien había conocido 9 años antes durante unas vacaciones en Estados Unidos. Los detectives investigan al marido separado de Gerlie, que enseguida despierta sus sospechas. De entrada, nadie sabe realmente cómo Hosenkopf se gana la vida. Decía que era médico, cirujano del corazón, un científico especialista en ADN. Decía muchas cosas, que trabajaba en un laboratorio donde había creado seres humanos en probetas. Su interés en la ciencia de vanguardia roza la demencia. Dyson creía firmemente en los extraterrestres. De hecho, me confesó una vez que él era medio extraterrestre. Dyson había estudiado ciencias en la universidad, pero no entró en la facultad de medicina. Pronto encontró otra manera de ganarse la vida. A Dyson Hosenkopf no le gustaba nada el trabajo normal y empezó a montarse estafas. Cuando te veía, le bastaban 30 segundos para calibrarte. Si no percibía la posibilidad de explotarte en su beneficio, te dejaba de lado. Cuando tenía una víctima, se lanzaba. Pretendiendo ser médico especialista en genética, Dyson engañó a cantidad de víctimas sometiéndolas a tratamientos médicos falsos por centenares de miles de dólares. Manipulaba a la gente para que invirtieran en sus proyectos científicos. Decía que iba a inventar eso o aquello, que resolvería el genoma humano antes de que el proyecto del genoma humano hubiera sido resuelto. Y al parecer, Gerlie había sido más de sus estafas. Creo que Hosenkopf debió pensar al verla que aquella mujer asiática sería muy sumisa, le cocinaría y le daría hijos, y le mantendría la casa limpia. Poco antes de separarse, descubrió las estafas de Dyson.
Y también se dio cuenta de que su propio matrimonio era otro engaño. En aquel momento, Gurley supo con certeza que su marido mantenía relaciones con varias mujeres que conocía a través de Internet. Más tarde supo que la engañaba con mujeres de su entorno. Los informes policiales revelan que cuando Gurley se enfrentó con Dyson, su marido enfureció. Empezó la violencia contra ella. Amenazaba a Gurley para proteger sus intereses, sus estafas, para asegurarse de que ella no revelaría nada públicamente. Entonces, una noche, Gurley descubrió a su marido aflojando las ruedas de su coche. Aterrorizada, se refugió en casa de una vecina. Nunca volvió a casa de Dyson. En camisón, descalza. Vino corriendo y llamó a la puerta. Le abrimos, entró y estaba muy nerviosa. Nos dijo, quiere matarme. Gurley seguía asustada. Los detectives descubrieron que se había apuntado a Class para protegerse. Dijo que lo hacía para protegerse de su marido. Se habían separado, ella se escondía y ya que si la encontraba, la mataría. Gurley pidió el divorcio. Eso enfureció. Le causó daños en el coche y le estropeó su ropa. La había amenazado con deshacerse de su cadáver para que nunca nadie lo encontrara, de manera que simplemente se disolviera por completo. Gurley tenía tanto miedo de Dyson que decidió ocultarse. Se mudó a un apartamento con seguridad y una entrada aislada. Pero quizás su plan tuviera el efecto contrario. Cuando vino a vivir aquí con la intención de alejarse de Dyson, estaba sin embargo muy expuesta. Por la configuración del apartamento, si alguien quería secuestrarla, le sería muy fácil arrastrarla desde la puerta al parking, bajar por el caminito, meterla en el maletero del coche y marcharse. El detective Fox tiene muchas preguntas para Dyson Hosenkopf. Cuando se dirige a su casa para interrogarle, está vacía. El principal sospechoso se ha marchado de la ciudad. Según los vecinos, se había mudado el día antes de la desaparición. Pronto nos dimos cuenta de que no teníamos ninguna pista sobre Dyson. Al parecer, se había marchado de la ciudad con un coche Isuzu blanco, así que lanzamos un operativo nacional de búsqueda. Tanto como el sospechoso han desaparecido. Los investigadores están a punto de verse en uno de los misterios más retorcidos de Nuevo México. ¿A quién pertenece este planeta? Yo voy a decírselo, no pertenece a la humanidad. Esos seres han estado aquí mucho antes que los humanos. ¿A quién pertenece este planeta? Pronto lo descubriréis. La ropa con sangre de una contable bancaria de Albuquerque, Gurley Hosenkopf, apareció en una carretera de Nuevo México. El detective Michael Fox sospecha que Dyson Hosenkopf, el marido del que se había separado, es el responsable. En este caso era evidente que se trataba de algo planificado. Era la ejecución de una mujer muy buena que no lo merecía en absoluto. Era una persona que se preocupaba por los demás, amiga de sus amigos, enviaba dinero a su familia en Malasia, no había hecho nada malo en la vida excepto casarse con un ser humano despreciable. O sea que teníamos que hacerle justicia y encontrar el culpable de su muerte. Ahora, 2 días después de que haya aparecido la ropa de Gurley, el principal sospechoso ha desaparecido. Ansioso por encontrar alguna pista, Fox interroga a Linda Henning, una conocida de Dyson de su grupo de creyentes en los ovnis. Al principio, Linda Henning parecía normal, incapaz de hacer daño. Cuando me entrevisté con ella pensé, solo es una ciudadana que seguramente no tiene nada que ver con el caso. Fox empieza a sospechar enseguida cuando Henning proporciona una coartada a Hosenkopf, al afirmar que ha estado en su casa casi toda la noche en cuestión. Me dijo que Dyson solo había estado 1 hora ausente la noche en que desapareció Gurley. Linda Henning acepta dar una muestra de cabello y de su... También acepta someterse a un interrogatorio grabado en vídeo. Pero cuando le preguntan cuándo ha visto a Hosenkopf por última vez, es incapaz de contestar. ¿Cuándo le vio usted por última vez? Bueno... Quizá le ha visto alguna noche, en un bar o... Ya, es que no recuerdo. Intente recordar, por favor. Ya, pero... Afirma no haber visto nunca a Gurley y dice que apenas conoce a Dyson. ¿Solía llamarla por teléfono? ¿Salían juntos? Bueno... Verá. ¿Cree que quería estar con usted? Ni siquiera sabía pronunciar su nombre. Dijo que le llamaba Deo Doc. En la entrevista pretendió que apenas podía llamarle amigo suyo. Pero Linda miente.
Cuando más tarde Fox interroga a sus colegas del trabajo, descubre que Henning y Hosenkopf son mucho más que simples conocidos. Con el tiempo empezamos a interrogar a los colegas del trabajo de Linda. Iba diciendo que pensaban casarse, o sea que ya de entrada las versiones no coincidían. Linda Henning no era una testigo normal y corriente. Se esforzaba siempre en evitar a la policía. No se quedaba en su domicilio, se alojaba en distintos hoteles y conducía el coche de otras personas. La policía la sometió a una vigilancia de 24 horas al día, los 7 días de la semana, controlar todos sus movimientos. Los investigadores, con una orden, registran su casa. Entonces, las cosas toman un cariz muy extraño. Encontramos cantidad de vídeos sobre conspiraciones secretas de extraterrestres y conspiraciones del gobierno. De hecho, Henning se ha dedicado a investigar a fondo la vida extraterrestre. Realiza ilustraciones de alienígenas. Cree que los extraterrestres dominan este planeta, que nuestros líderes y dirigentes son reptiles y que los masones, en particular, también son reptiles. Este es el símbolo que identifica las especies reptiles de su imperio. Este símbolo, con este punto, es el símbolo de su reina. Pero a Fox no le interesa la ciencia ficción. Le interesan los hechos. Necesita pruebas contundentes para saber qué le ocurrió a Gurley y descubrir su paradero. El coche de Linda le da ciertas pistas. Una de las cosas que me llamaron la atención, al igual que a los demás detectives, fue que su coche acababa de ser lavado. Después, cuando registramos el coche, encontramos el recibo de un taller donde le habían equilibrado las ruedas. Las carreteras de la zona donde se encontró la ropa de Gurley son muy accidentadas. Los investigadores empiezan a creer que Linda ha sido como de un plan ideado por su amante. Daisen Hosenkopf no lo hizo solo. No hubiera conseguido entrar en el apartamento de Gurley. Ella no le habría abierto. Incluso en el caso de que hubiera podido entrar, es un hombre de pequeña talla. Hubiera llamado la atención al intentar arrastrar un cadáver desde la puerta de entrada del apartamento de Gurley. Los investigadores intentan descubrir qué pasó en el apartamento de Gurley. Recurren al laboratorio de la policía científica. La sangre vertida en el apartamento indicaba que la víctima seguía viva cuando abandonaron el apartamento. No había otros indicios de que Gurley Hosenkopf hubiera sido asesinada allí. Ni orificios de bala en las paredes, ni ese tipo de cosas. Los forenses vuelven a analizar la alfombra manchada de sangre y hallan ciertas pruebas que habían pasado por alto al principio. Vimos unas manchas muy pequeñas de algo que parecía sangre. Analizan las manchas y confirman que es sangre. Las pruebas del ADN posteriores revelan que la sangre de esas salpicaduras no pertenece a Gurley, sino que es sangre de Linda Henning. Las pruebas del ADN revelaron que era la sangre de Linda Henning. Y claro, fue una sorpresa para todos. Fue un avance realmente decisivo en este caso porque Linda había declarado que no conocía a Gurley, que ignoraba dónde vivía y que ni siquiera la reconocería si la viera. Los investigadores sitúan a Linda Henning en el apartamento de Gurley, pero siguen sin explicarse cómo pudo entrar. Investigamos las cuentas bancarias de Linda Henning y las transacciones del año anterior. De repente, un mes antes del asesinato, se producía un cambio. Las transacciones cambiaban porque había utilizado la sucursal de Gurley. Los archivos bancarios demuestran que Gurley y Henning habían estado en contacto, por lo que Gurley le hubiera podido abrir la puerta. 3 semanas después de que Gurley desapareciera, el caso se considera oficialmente la investigación de un homicidio. La fiscalía convoca a un gran jurado. Linda Henning es acusada de asesinato. Pero el principal sospechoso sigue suelto. Agente Fox. Luego, la policía consigue una pista prometedora sobre el paradero de Daisen Hosenkopf. Una vecina que ha hablado del caso en televisión recibe llamadas amenazantes del sospechoso. Después de una de esas amenazas, se puso inmediatamente en contacto con el investigador. Dijo, me ha llamado. Él le dijo que colgara, que pulsara el asterisco y el número 69. La llamada venía de Carolina del Sur, de Hanahan. Ya sabían dónde buscarle. Con el FBI se detuvo a Daisen Hosenkopf. Hosenkopf vivía con una mujer, otra de sus conquistas por Internet. Le encontraron armas de fuego y objetos que le vinculaban con el crimen. Al registrar sus pertenencias, la policía tomó un filón.
Tenía objetos de Gerli Hosenkopf que no debería haber tenido, que fueron de Gerli en las semanas anteriores a su asesinato, entre otros una libreta de direcciones y joyas que también le había quitado. En la casa, los investigadores encuentran una vaporeta con rastros de sangre. Por desgracia, la sangre estaba contaminada por productos químicos y no pudimos determinar a quién pertenecía, pero el hecho de que hubiera sangre en una vaporeta vinculaba a Dyson Hosenkopf con el crimen. Hosenkopf trasladado a Albuquerque acusado de llamadas amenazadoras. Nos lo entregaron las autoridades federales y le metimos en la cárcel del condado. Su argumento principal era que no habíamos encontrado ningún cadáver y sin cadáver no hay crimen. Hosenkopf tiene razón. Sin el cadáver, la policía no tiene suficientes pruebas para acusarle de asesinato. A menos de que encuentren otras pistas lo antes posible, corren el peligro de que el principal sospechoso se les escape. 6 semanas después de la desaparición de Gerli Hosenkopf, su marido, Dyson Hosenkopf, permanece detenido. Los detectives todavía no tienen pruebas concretas para relacionarle con el crimen. Siguen sin encontrar el cadáver de la víctima. El cadáver sería muy revelador. Quiero decir, si el cuerpo no estuviera demasiado deteriorado, ¿quién sabe qué podíamos encontrar bajo esas uñas? Pero quizás sea imposible encontrar el cadáver de Gerli. La zona donde aparecieron sus ropas ensangrentadas es un desierto lleno de antiguas minas. Aquí, su cadáver podría desaparecer para siempre. Hay muchas minas antiguas. Se ha intentado trazar un mapa de todas, pero no se puede contar con abarcarlas todas porque el paisaje está plagado de ellas. Algunos pozos son tan profundos que he tirado una piedra y he esperado oír el impacto, pero no se oye nada. Los investigadores están seguros de que Dyson Hosenkopf es la clave para resolver el caso, pero nadie como él para escabullirse y evitar más. Nos enteramos de un detalle muy interesante sobre Dyson. Al parecer había estado en contacto con un estafador, pero incluso él había conseguido estafarle. Así de hábil era ese hombre. Hasta su nombre es falso. Su nombre de origen era Armando Chávez, pero había adoptado una nueva identidad. Dyson Hosenkopf creía que los japoneses y los alemanes eran hombres de razas superiores. Y su nombre falso es, al parecer, una amalgama de un nombre japonés y otro alemán. La causa contra Dyson avanza cuando la policía recibe una llamada de una de sus amigas. Cuenta a los investigadores que Dyson estaba furioso por el divorcio. Debía pagar $60,000. Me dijo que Gerli nunca viviría para ver un solo centavo de aquel dinero. Le pregunté qué quería decir con eso y me contestó, justo lo que te he dicho. He contratado a una persona que se la llevará el día que firme los papeles. Y yo le dije, pero muchos desaparecidos acaban reapareciendo. ¿Qué quieres decir con eso? Me contestó, no aparecen si han sido diseccionados. Julie McGuire no es más que una de las decenas de mujeres engañadas por Hosenkopf. Es muy listo. Descubre todas tus debilidades. Sabe qué tecla pulsar en cada momento para hacerte hacer todo lo que quiera. Convenció a Julie de que era genetista y de que había descubierto la fórmula de la eterna juventud. Me dijo que podía inyectarme una sustancia, una especie de droga que detenía el crecimiento de las células. Me explicó que llevaba una radiación y que me lo haría porque los extraterrestres me necesitaban para viajar a otro planeta. Eso me dijo, básicamente. Y que era algo sensacional, único, porque podría vivir para siempre. Julie le pagó miles de dólares en tratamientos antienvejecimiento. No tan solo quería darme la eterna juventud, sino que también me quería pareja. Era muy adulador. Podía hacerte creer cualquier cosa que desearas. Prometía a muchas mujeres que las rejuvenecería, que si tenían alguna dolencia, incluso algo tan grave como un cáncer, él conseguiría curarlas. Pero en realidad lo que les daba era seguramente vitamina B12. Por supuesto, les sacaba todo el dinero y normalmente también se acostaba con ellas. Hubo una mujer moribunda de cáncer a la que le estafó más de $300,000. En realidad, así se pagó su casa. Ahora, los detectives ya tienen premeditación y móvil para el crimen, pero siguen necesitando pruebas. Fox vuelve una vez más al laboratorio criminológico. Los expertos han estudiado exhaustivamente la alfombra del apartamento de Gerli, recogiendo partículas, cabellos y fibras, etiquetándolas y examinándolas bajo un microscopio. La primera prueba importante fueron pelos grises y otros cabellos humanos oscuros, más cortos, recogidos en la alfombra y las cintas adhesivas. Las entregamos a nuestros analistas del ADN. Entre los centenares de cabellos recogidos en la alfombra, hay uno en concreto que podría ser decisivo para resolver el caso.
Las pruebas del ADN confirman que se trata de un cabello de Dyson-Hosenkopf. Un simple cabello le ha situado en el escenario del crimen. Sabíamos que Gerli Hosenkopf no había permitido voluntariamente la entrada de Dyson-Hosenkopf en su apartamento. Por lo tanto, cualquier rastro de ADN que le relacionara con el apartamento representaba una sólida prueba incriminatoria contra Dyson-Hosenkopf. Pero la alfombra esconde pistas todavía más microscópicas. Descubrí otros elementos como pelos de animal y cosas así, como arena artística y purpurina. Entonces les pregunté a los detectives fiscal del distrito si no podía haber otras personas involucradas que pudieran ser el origen de estos elementos. Fox encuentra otra pista que implica a otro miembro del Club de los OVNIs, Bill Miller. Miller es un miembro del movimiento supervivencista, un combatiente, lo contrario que Dyson. Dyson es un cobarde. Seguramente no quería implicarse directamente con el trabajo sucio, y Bill Miller encajaba perfectamente en el papel. Cuando nos introdujimos en aquel grupo de creyentes en los ovnis, todos nos dijeron que Miller, Hosenkopf y Henning formaban un trío. No tan solo acudían juntos a las reuniones del grupo, sino que también hacían otras cosas fuera de él. Fox busca algo que apoye su teoría sobre la complicidad de Bill Miller. Y una vez más, la alfombra será quien revelará la historia. Encontramos una pequeña cantidad de sangre al lado de una pequeña cantidad de sangre de Gerli y Linda, lo que indicaba que se había producido algún tipo de lucha. De repente tenemos estas tres grandes manchas de sangre neutralizadas con lejía. Todo encajaba. Bill había entrado, había visto a Gerli pegando a Linda y la había tumbado de un golpe. Sin embargo, Fox necesita un móvil plausible. ¿Por qué Miller y Henning habían aceptado matar a Gerli? Dyson solo conocía a Ler y a Linda Henning desde unas 6 semanas antes del asesinato de Gerli. Es bastante increíble que alguien pueda convencer a otra persona, a la que acaba de conocer, para que cometa un asesinato. Tras estudiar los dibujos y los escritos de Linda Henning, fue la gravedad de su paranoia acerca de los reptiles alienígenas. Es esa paranoia, según Fox, lo que aprovechó para abusar de ella. Se montó una película según la cual él mismo era un extraterrestre de 7000 años que había venido a la Tierra y que ciertos alienígenas reptiles estaban a punto de apoderarse del planeta. Habían adoptado formas humanas. Él intentaba salvar el mundo. Creemos que Gerli se convirtió en una reina extraterrestre que tenía que matar para proteger a la Tierra. Este es un dibujo de Linda Henning, que representa a una guerrera preparada para la batalla. Estaba incluida en una carta confiscada que había escrito a Hosenkopf. Dyson-Hosenkopf encontró en Linda Henning la víctima absolutamente perfecta. Estaba dispuesta a creer todo lo que le decía. Estaba dispuesta a hacer todo lo que le pidiera. La teoría de Fox cobra fuerza cuando encuentran una espada ninja oculta en el techo del garaje de Linda Henning. El día en que desapareció Gerli fue comprada por Dyson-Hosenkopf. La espada ahí es la espada de un guerrero. La espada ninja es la espada de un asesino. Para algunos, como los encargados de este caso, es una distinción muy importante. La hoja de la espada contenía restos de sangre, aunque la había limpiado y con tanto esmero que no había suficiente para poder determinar el ADN. Fox vuelve a examinar la lona que envolvía la ropa de Gerli. Allí encuentra ciertas marcas, como si alguien hubiera limpiado con ella una espada o un cuchillo. Sus teorías sobre el arma del crimen parecen cobrar fuerza, pero ¿hay suficientes pruebas forenses para que Hosenkopf y Henning sean declarados culpables de asesinato sin el cadáver? Durante 6 meses, el detective Michael Fox ha estado investigando el asesinato de Gerli Hosenkopf. Sus 2 sospechosos principales están detenidos. Se trata de Dyson-Hosenkopf y su amante, Linda Henning. Fox cree que la fascinación de ambos por los extraterrestres ha tenido un papel crucial en el asesinato. Aunque el cuerpo de Gerli Hosenkopf sigue sin aparecer, las pruebas forenses empiezan a cohesionar el caso. Uno de los cabellos que encontramos en la lona ensangrentada coincidía con el ADN mitocondríaco de Linda Henning. Por lo tanto, no tan solo sabíamos que Linda había estado en el apartamento, sino que también en algún momento había estado en contacto con aquella lona. Pero no es el único indicio encontrado en la alfombra de Gerli. Parecían cristales teñidos de distintos colores: azul, verde y rojo. Las partículas se identifican como arena artística. Los investigadores llevan a cabo un nuevo registro en el garaje de Linda Henning. En la orden de registro incluyen la búsqueda de arena artística. Encontrarán una gran cantidad de este producto. Cuando registramos el garaje, encontramos unas botellas de leche antiguas llenas de arena y distintos recipientes de plástico llenos de purpurina, embudos y diversos botes para rellenarlos con la arena de color.
Sin embargo, la arena artística no es la única cosa insólita que los expertos encuentran en la alfombra. También hay pelos de animales de aspecto poco habitual. Descubrí pelos de ciervo que habían sido teñidos de color rosa, rosa vivo o azul, otros colores. Había más de un centenar de fragmentos de pelo de ciervo natural y teñido de rosa. Estaban en la alfombra de Gurley, en la lona y también en su ropa. Pregunté a los investigadores, ¿quién puede haber utilizado pelos de animal teñidos y por qué motivo? Ciertos colegas del departamento sabían que se utilizaban para sujetar moscas en los anzuelos. Los fragmentos nos sirvieron para relacionar a Ben Miller. Los investigadores saben que Miller es aficionado a la pesca. Registran su domicilio y encuentran pelos de ciervo teñidos como los ya encontrados. Las pruebas que implican a Linda Henning y a Bill Miller son cada vez más sólidas. De momento, la única prueba forense contra Hosenkopf es un solo cabello. La ropa ensangrentada y la lona vuelven a examinarse, en busca esta vez de sangre de otra persona que no sea Gurley. Había una mancha en de la blusa, muy pequeña, un puntito, cuando en el resto de la ropa los rastros de sangre eran en grandes zonas. En cambio, en el hombro había una mancha pequeñísima, un puntito. Fue una de las que estudié con mayor detenimiento. Esa mancha en el hombro es un indicio decisivo. Es una mezcla de sangre y saliva. El ADN coincide con el de Daisen Hosenkopf. Por lo tanto, no tan solo estuvo en el apartamento de Gurley, estuvo presente cuando fue asesinada. Sin duda, la prueba del ADN de la mancha vinculaba a Daisen con el crimen. Un gran momento. El ADN es tan fiable como una huella dactilar, una prueba de primera. La fiscalía ha estado intentando demostrar durante meses la culpabilidad de Hosenkopf cuando este sorprende a todos al declararse culpable. Durante la investigación de este caso, alguien del corredor de la muerte fue ejecutado. Creo que eso influyó mucho en Daisen Hosenkopf. Pensó que podía ocurrirle a él y creo que como era un cobarde, prefirió declararse culpable para evitar la pena de muerte. ¿Es cierto que el señor Daisen Hosenkopf se declara culpable de los cargos que se le imputan? Sí. Hosenkopf se declara único culpable del crimen, absolviendo a Linda de cualquier tipo de implicación. Afirma que planificó el asesinato y Bill Miller lo llevó a cabo. Dijo que Bill era un tipo que estaba en las milicias, que hablaba de operaciones de espionaje y que siempre había dicho que le gustaría cazar a un ser humano, destriparlo como si fuera un pescado. Hosenkopf dijo que ni siquiera había tenido que pagarle, solo quería tener la oportunidad de cometer un asesinato. Como parte de su trato con la justicia, Hosenkopf acepta contar todo lo que sabe. Pero cuando se lo preguntan, niega tener conocimiento alguno del paradero de Gurley. Esta es mi declaración. Ignoro por completo el paradero del cadáver de Gurley Hosenkopf. Dijo que Bill Miller estaba encargado de esta parte del plan, del secuestro, del asesinato, de deshacerse del cadáver. A él solo le tocaba volver luego al apartamento y limpiarlo todo de cualquier prueba forense. O sea que básicamente se burlaba de nosotros. Para la acusación, el misterio adopta un giro perverso cuando la compañera de celda de Linda Henning aporta una nueva e inquietante información. La compañera de celda de Linda Henning le preguntó, ¿qué hicisteis con el cadáver de Gurley Hosenkopf? La respuesta de Henning no fue verbal. Hizo un gesto con las manos, indicando que se habían comido a Gurley Hosenkopf. Hosenkopf es condenado a cadena perpetua. Pero el caso no está cerrado. Fox todavía tiene dos cómplices que deben ser juzgados y condenados, pero ¿podrá demostrar que lo hicieron? Cuando Daisen Hosenkopf se declara culpable, a cambio de cadena perpetua, el detective Mike Fox cierra un capítulo en la investigación del asesinato de Gurley Hosenkopf. Pero Linda Henning sigue negando haber tenido nada que ver con el crimen. Soy inocente. Nunca he hecho nada para causar la muerte a ningún ser de 2 o de 4 patas. Siempre he creído desde el primer momento que alguien puso mi sangre allí porque yo no estuve. El juicio contra Linda Henning empieza en octubre de 2002. La fiscalía decide que las circunstancias de la muerte de Gurley son tan horribles que pedirán la pena de muerte para la acusada. No tan solo la mataron, sino que Linda Henning y Daisen Hosenkopf la habían acosado y perseguido. Y por eso nos pareció apropiado pedir la pena de muerte. Hubiera podido convertirse en la primera mujer ejecutada en Nuevo México desde el siglo XIX, pero el cadáver seguía sin aparecer. Sin embargo, la acusación se enfrenta a un reto. Linda Henning es una acusada especialmente atractiva e inteligente, sin antecedentes penales.
No había tenido ningún problema en mi vida. Pero desde el momento en que le conocí me encontré con el FBI hasta en la sopa. Me salía por las orejas. La acusación alega que Linda Henning aceptó matar a Gurley porque creía que no era un ser humano. Una de las mejores amigas de Henning declara que poco después de la desaparición de Gurley, Linda Henning le habló de la lucha contra los extraterrestres. ¿Mencionó la acusada alguna vez que era una reina? Dijo que la habían nombrado reina del mundo y que tenía la responsabilidad de salvar al mundo, luchando contra las demás reinas procedentes de otros planetas. ¿Y le dijo con qué debía luchar contra ellas? Con la espada. Al parecer, Dyson la había embaucado, pero Henning no admite nada. Dyson no me controla ni me domina. Nadie lo hace. ¿Quién podría controlar a una mujer segura de sus ideas? Una mujer con una fuerte voluntad, una mujer independiente. Pero lo que sí estaba claro es que la había seducido. Es brillante, es encantador. Dyson es un maníaco. Es un maníaco. El juicio se prolongará durante varias semanas. El principal testigo de la defensa es nada menos que Dyson Hosenkopf. La entrada de Hosenkopf en la sala del tribunal causó verdadera sensación. Incluso antes de haber llegado a la primera fila, donde debía sentarse, miró descaradamente a los fiscales y al detective Fox sentado al lado de ellos. Les miraba con una especie de sonrisa en la cara. Está preparado para enzarzarse en una batalla mental, una competición de inteligencias. Creo que toda la sala del tribunal, cuando empezó a hablar, estaba sobre ascuas. Le bailaban las cejas, llevaba las uñas muy largas y tenía esa voz. Ella sabía que iba a perseguirla como la perra que era. Y sí, ella lo sabía, como un conejo asustado en el campo abierto. Lo sabía. Explica sus motivos con terroríficos detalles. Espero por mi parte que sufriera la muerte más atroz jamás conocida por un ser humano. Eso es lo que yo esperaba. Pero no sé si fue así. Afirma que solo él y Miller estuvieron en el escenario del crimen. Dice que fue él quien colocó allí la sangre de Linda Henning. ¿Fue usted quien puso sangre de Linda Henning en casa de Gurley Hosenkopf? Sí. ¿Puso indicios ya fuera por accidente o intencionadamente en esa casa? Sí. Todo lo que decía parecía tener el objetivo de exculpar a Linda Henning de cualquier implicación de asesinato o secuestro. La presentó como una secundaria inocente, cuyo papel se limitaba a darle una coartada. Cuando la acusación le echa en cara sus esfuerzos para exculpar a Linda, Hosenkopf conmociona la sala del tribunal. Me da lo mismo que matéis o no a esa mujer. ¿Queréis meterle la inyección en el brazo? No me importa. Lo único que sucederá es que os encargaréis vosotros mismos de matar a mi siguiente víctima. Los fiscales no dan crédito a sus palabras. Tienen las cartas de amor intercambiadas entre Henning y Hosenkopf desde la cárcel, demostrando que su testimonio no es más que otra actuación estelar. De alguna manera, no es más que un personaje de cómic, por siniestro y oscuro que sea. Hasta ahora no he sentido ningún remordimiento, ni piedad, ni pena. Está hecho, acabado, terminado. Hosenkopf me ha producido la impresión de ser una especie de titiritero. Es como un hombre con todos esos hilos en la mano y distintas vidas al final de cada hilo. Es una especie de versión de Pesadilla del Mago de Oz. Si vas hasta el fondo del personaje, puedes ver quién hay detrás. No es médico, no es científico, no ha sido un verdadero marido, no ha sido muchas cosas. Lo que sí ha sido es un fantástico estafador. ¿Creerá el jurado que Linda Henning es una mujer inocente, que Hosenkopf la ha implicado conscientemente? ¿O decidirá que ha sido la cómplice voluntaria en este asesinato? En otras vidas ya me mataron. ¿Y qué me espera? La pena de muerte. Octubre de 2002, 3 años después de la desaparición y supuesta muerte de Gurley Hosenkopf. Tras 5 tensos días de deliberaciones, el jurado ha alcanzado un veredicto. Que se levante la sala. Que entre el jurado. Damas y caballeros, ya pueden sentarse. Declaramos a la acusada Linda Henning culpable de asesinato en primer grado, como consta en el primer cargo. Declaramos a la acusada Linda Henning culpable de secuestro, como consta en el tercer cargo. Linda Henning es declarada culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Sin embargo, no es condenada a muerte, sino a cadena perpetua. No me sorprendió mucho. Si hubieran dicho que arda en la hoguera, tampoco me habría sorprendido. No habría sido la primera vez. Creo que en mi vida anterior ardí viva en la hoguera. Entonces... Durante todo el proceso, e incluso después, permaneció fiel al hombre responsable de su perdición. Le quiero.
Y probablemente le querré siempre. Hay una parte de él que es maravillosa. No es el monstruo que todo el mundo cree. Es maravilloso. Solo tienes que descubrir esta parte. Y no es tan fácil. Aunque lamento que haya puesto patas arriba toda mi vida. La sentencia de Linda concluye el caso forense más importante en la historia de Nuevo México. En algunos aspectos fue un caso muy típico de asesinato. El móvil de Dyson Hosenkopf había sido el dinero, y desgraciadamente es la motivación que vemos demasiado a menudo. En otros aspectos fue un caso de asesinato distinto de los demás. Para nosotros, sin embargo, fue un caso forense, pruebas forenses, ADN. No necesariamente hechos excitantes. Para Mike Fox, la condena de Linda es una victoria personal. Habíamos conseguido que se hiciera justicia a Gurley. Eso era realmente lo más importante. Pero para la familia de Gurley, de religión budista, la angustia no ha terminado en absoluto. Creen que su cuerpo está vagando en la oscuridad hasta que la encuentren y la lleven a casa. Quieren incinerar su cadáver en un templo donde debían reposar sus restos. Para ellos, Gurley sigue vagando sin rumbo. La imposibilidad de encontrar el cadáver de Gurley sigue siendo una decepción para Mike Fox, como también lo es la decisión del gran jurado de no presentar cargos contra Bill Miller. Sin lugar a dudas, lo de Bill Miller es una frustración. Creo que los indicios le señalan como cómplice en este caso, pero el gran jurado no estuvo de acuerdo. Yo hice realmente todo lo que pude para resolver este caso, pero llega un momento en que debes dejarlo, confiárselo a otros. El gran jurado estudió el caso. Creo que lo hicieron concienzudamente, pero no estuvieron de acuerdo conmigo. A pesar de que 2 personas hayan sido condenadas por este asesinato, quedan todavía muchos cabos sueltos. Sigue siendo un misterio qué le ocurrió exactamente a Gurley aquella noche. Solo espero que algún día alguien involucrado en el caso tenga mala conciencia o incluso que indirectamente, anónimamente, nos indique dónde está su cadáver. Pero no creo que suceda. Es la única posibilidad de encontrarla algún día. No sabemos con certeza qué sucedió. No sabemos quién fue el autor del disparo o del golpe fatal, o lo que fuera que acabó con la vida de Gurley Chu Hosenkopf. Y realmente lo más importante de todo, no sabemos dónde está.